Entonces vamos a, como había anunciado, vamos a comenzar este curso de catecismo de San Pío X. Visto la ignorancia que hay en muchas personas, yo considero que es necesario que un sacerdote lo explique de una manera sencilla, pero que sea útil, porque muchos leen el catecismo y no lo entienden bien. Entonces es necesaria una explicación, aunque sea el catecismo pues generalmente claro, pero no es suficientemente claro para todos. En otros tiempos, por ejemplo en Jalisco, yo sabía que en los pueblos los sacerdotes no tenían la oportunidad de ver a los fieles muy seguido, porque venían a veces de las montañas o del campo, como que venían los campesinos de lejos. Entonces los sermones duraban 2 o 3 horas en las misas. ¿Pero por qué? Porque era la oportunidad que tenían los sacerdotes de formar a sus fieles y darles catecismo. Así que eran sermones muy largos, ¿verdad? No estamos en el mismo caso, pero considero que sí es necesario dar una explicación incluso a los adultos de lo que es el catecismo. Hoy en México pues conocemos varios catecismos. Conocemos el catecismo del Padre Ripalda, el catecismo del Padre Astete, que son muy buenos y que han sido utilizados en muchas generaciones para formar a los católicos. Siguen siendo buenos catecismos, pero San Pío X, cuando subió al pontificado, él quería que hubiera un catecismo único, porque es así como la misa tridentina es igual en todo el mundo, y donde quiera que uno va es la misma misa, y que aunque sea en latín, pues todos la entendían porque estaban acostumbrados a esa misa. Si estaban en otro país, tenían la misma misa. Así también el catecismo, San Pío X quería que fuera un catecismo único para que todos pudieran tener la misma formación y los mismos conceptos, con las mismas expresiones. Y también San Pío X decía que pues hoy la gente se traslada muy fácilmente, a veces se va a vivir a otra ciudad, los niños van a retomar el catecismo de otra manera. Entonces no, es mejor que haya un catecismo único. Y en ese sentido, San Pío X en 1905 hizo el catecismo que conocemos, que es más conocido, el catecismo que hoy le llamamos catecismo mayor, pero también tenía lo que nosotros llamamos catecismo menor, y después otro que era las primeras nociones. Eso es lo que hizo San Pío X en 1905, y este catecismo mayor tenía 993 preguntas y respuestas. Pero en 1912, después de consultar a los obispos de Italia, San Pío X decidió hacer un nuevo catecismo, que también es el catecismo de San Pío X, que es menos conocido en América, pero que ese catecismo San Pío X, ese catecismo está corregido, y es el que San Pío X impuso después, diciendo: este es el que tiene ahora vigencia, el otro ya no. Entonces ese catecismo es más breve, pero es más conciso. Y tiene también la primera parte, que son las oraciones y fórmulas, que tal vez la próxima vez se las explique, pues es las oraciones principales. Después está las primeras nociones de la fe, que se utiliza para los chiquitos, los niños que se preparan a su primera comunión. Y después está el catecismo de la doctrina cristiana. No es el catecismo mayor que generalmente conocemos, es un catecismo un poquito retocado por San Pío X, y desgraciadamente no se ha difundido mucho aquí en México, pero es el catecismo que se puede decir definitivo, ¿verdad?, de San Pío X, que ya fue corregido por él mismo,
y que fue editado en 1912. Este tiene 433 preguntas y respuestas. Y este catecismo pues es el modelo de todos los catecismos, como decía este catecismo es un catecismo muy bien elaborado, muy bien hecho, muy preciso, que se pueden meditar las preguntas y respuestas porque hay mucha doctrina. Es muy denso y al mismo tiempo pues es un lenguaje sencillo. Y Monseñor Lefebvre decía que era el modelo de todos los catecismos. Si él decía esto es porque él tenía la experiencia en estas cosas, y es un catecismo que es realmente el mejor, y que hoy es muy despreciado, muy desechado por los modernistas que han hecho catecismos nuevos, por ejemplo el catecismo holandés, hay catecismos directamente heréticos que son muy negativos y que hoy los difunden por todos lados, y que son catecismos heréticos. ¿De dónde viene la palabra catecismo? La palabra catecismo viene porque en otros tiempos, al principio de la historia de la Iglesia, había aquellas personas que se convertían al catolicismo que eran adultos, porque en ese tiempo el catolicismo comenzaba. Entonces había personas adultas que querían ser bautizadas, y antes de ser bautizadas pasaban un periodo de formación. En ese periodo les llamaban catecúmenos. Es un periodo antes de ser bautizados, y los que los formaban, los que los instruían, pues lógicamente les llamaron catequistas. Catequistas porque se ocupaban de los catecúmenos, y de ahí viene la palabra catecismo, de ese origen. Entonces el catecismo responde a las preguntas más importantes de nuestra vida, las preguntas más esenciales, sobre las verdades más importantes, sobre las realidades más grandes del universo, y también sobre nuestras preguntas personales más importantes, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las preguntas más importantes que nos podemos hacer a nosotros mismos? Pues son 3. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿Quiénes somos? Yo soy un hombre compuesto de alma y cuerpo, que tengo una vocación al cielo, a conocer a Dios, a estar con Dios. ¿De dónde vienes? ¿Quién te hizo? Dios. ¿A dónde vas? Tu fin es el cielo. Esa es la verdad, el gran finalidad de toda la vida, de toda nuestra existencia. Y el catecismo responde a todas esas preguntas. Pero la más importante, antes que nosotros, claro está, es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo vamos a explicar la naturaleza divina? ¿Qué Dios exige de nosotros? ¿En qué medida dependemos de Dios? Dios es un ser necesario. Nosotros no somos seres necesarios. El catecismo nos explica eso, que Dios tiene que existir, Dios existe, Dios no puede dejar de ser, mientras que nosotros hubiéramos podido no ser creados, hubiéramos podido no existir, y no pasa nada, el mundo sigue, el universo sigue. Pero ya que Dios nos ha creado para sí mismo, y debemos comprender de qué manera y cuáles son las exigencias de Dios. Tenemos un alma eterna, cómo hay que cuidar el alma, que el alma es más importante que el cuerpo. Todo eso el catecismo nos lo explica, nos lo precisa claramente, y que es un deber grave estudiar el catecismo porque Dios nos lo impone.
es un precepto divino, como Él dijo a los apóstoles: id y predicar el Evangelio a todas las naciones, el que crea se salvará y el que no crea se condenará. Es decir, que esa predicación es el catecismo, es la formación que los apóstoles debían dar a todos los fieles. Entonces hay una necesidad de nuestra parte de aceptar ese precepto divino de formarnos, conocer nuestra religión. Y hoy mucha gente lo ve como algo que no es obligatorio, que no es necesario, que no es importante, y es un grave error. Por necesidad debemos conocer los medios para salvarnos. Tenemos la necesidad de conocer los medios para salvarnos, ¿verdad? ¿Cómo debemos hacer para que nuestra alma vaya al cielo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Qué es lo que no debemos hacer? ¿Verdad? No solo lo que no debemos hacer, sino también lo que debemos hacer, ¿verdad? Y mucha gente se conforma con decir: yo no hago daño a nadie, ya estoy bien. Pero no, hay pecados de omisión, los pecados lo que Dios nos pide hacer y que no hacemos. Y que si no los hacemos es un pecado incluso grave, muy grave. Y también hay que tomar en cuenta que hoy hay una falta de amor a la verdad en la sociedad, en los hombres. La gente ya no tiene interés por conocer la verdad. Y no quieren conocer toda la verdad, no les interesa. Sí conocen lo que ellos necesitan, sus necesidades inmediatas, egoístas, puramente materiales, pero no van más allá. Esa miopía espiritual que hay hoy, hay que curarla. Hoy que se difunden tantos errores como el liberalismo, el protestantismo, el modernismo, necesitamos conocer la verdad, y en el catecismo está la clave de todas las respuestas. Lo que pasa es que como se da el catecismo a los niños, mucha gente ve eso como que es algo que es para niños, que no tiene importancia, pero no es verdad. También la crisis de la Iglesia, que es tan grave, implica que debemos conocer mejor nuestra religión. ¿Por qué la Iglesia está en crisis? ¿Por qué? Porque es atacada nuestra fe. ¿Pero cuál es nuestra fe? Pues el catecismo. El catecismo es la expresión de nuestra fe. Y hay esta ignorancia religiosa que es la razón de todos los males. San Pío X decía que si la ignorancia religiosa se suprimiera, el catolicismo resurgiría. Entonces, ¿para qué vino Jesús a la tierra? Para enseñarnos la verdad de Dios. Esa enseñanza de Jesucristo y de los profetas que Dios envió se llama revelación. Es la revelación de Dios, la revelación de su verdad, de su enseñanza, y esa revelación es lo que es el objeto de nuestra fe. Yo creo en lo que Dios dijo. ¿Qué es lo que Dios dijo? Su revelación, su enseñanza. Eso que Dios dice es objeto de nuestra fe. Y yo no puedo negar nada de lo que Dios dijo, sino soy un hereje, estoy negando la verdad de la fe. Entonces es importantísimo saber lo que Jesucristo dijo, lo que Dios nos dijo por medio también de los apóstoles o de los profetas, ¿verdad? Que es la enseñanza de Dios, la enseñanza revelada, es la revelación. Y esa revelación nos ha sido transmitida por dos canales, que son la tradición oral y la tradición escrita. La tradición oral, que es más importante, es todo aquello que Jesús dijo que no está escrito, que dijo oralmente a sus apóstoles y que también es objeto de nuestra fe. Y está la tradición escrita, que es lo que los apóstoles escribieron después, pero que no escribieron todo lo que Jesús les dijo. Y entonces también eso es objeto de nuestra fe, la escritura sagrada, la Biblia,
que es palabra de Dios, es la palabra de Dios, pero no toda la palabra de Dios está escrita, también está consignada en la tradición de la Iglesia, tradición oral. Y estas dos canales pues están resumidos en la enseñanza de la Iglesia. Lo que la Iglesia nos enseña es simplemente la enseñanza de Jesucristo. Por eso hay que referirse a la Iglesia, porque la Iglesia tiene el carisma de explicarlo. No es como Lutero, que decía: yo leo la Biblia y yo la entiendo yo solito, sin ayuda de nadie. Eso es falso, ¿no? Quien nos debe explicar la tradición de la Iglesia, la tradición oral y la tradición escrita, es la Iglesia misma. Porque hay pasajes de la Biblia que son difíciles de comprender y que unos los entienden así y otros los entienden de otra manera. ¿Cuál es la manera justa? ¿Cuál es la manera sin error? Pues es lo que la Iglesia nos enseña a través de, por ejemplo, los papas cuando hacían sus encíclicas, o los concilios de la Iglesia, los documentos hechos oficialmente por la Iglesia. Por ejemplo, el misal romano, el misal que usamos en la misa, es otro documento de la liturgia de la Iglesia. Y los santos padres, los padres de la Iglesia, los doctores, los santos, todos ellos nos transmiten la enseñanza de la Iglesia. Y es todo ese conjunto de enseñanzas es lo que llamamos la tradición. Entonces, la Iglesia es una tradición, y esa enseñanza de la Iglesia es la tradición. Por eso, si uno hoy, que el modernismo quiere destruir la tradición de la Iglesia, está negando la Iglesia sencillamente, porque la Iglesia es tradición. Y no se puede decir: este católico es tradicionalista y este no lo es. Bueno, el católico que no sigue la tradición de la Iglesia no es católico, porque ha perdido la fe. Porque la fe de la Iglesia es una tradición. La misa de la Iglesia es una tradición. Los sacramentos de la Iglesia son una tradición. Y esas tradiciones hacen que la Iglesia sea la Iglesia. Y si uno quita algo, pues ya la Iglesia deja de ser la Iglesia. Entonces toda esa enseñanza de todas las verdades de nuestra fe están contenidas en el catecismo de una manera sencilla, resumida, pero precisa y muy bien explicada. El catecismo es el resumen de la enseñanza de la Iglesia. Hay otros libros que son mucho más complejos, más completos, más difíciles, que están en los libros de teología que estudian los sacerdotes en el seminario o después del seminario, pero esos libros es también la tradición de la Iglesia mucho mejor explicada. Pero el catecismo pues es un resumen que es excelente, y el que hizo San Pío X pues es un modelo de todos los catecismos. Entonces, ¿para qué Dios hizo el catecismo? Es para que fructifique en nuestros corazones. Es como la semilla del sembrador. Si recibimos esa enseñanza, debe dar fruto. Cuidado con los que creyeron mal, porque como dice la parábola, una parte de la semilla cayó en el camino, otra cayó entre las espinas. Quiere decir que hay personas que reciben el catecismo, pero que no lo hacen fructificar por negligencia, por amor al mundo, por incredulidad, por falta de fe. Entonces, esta semilla del sembrador, que es el catecismo, debe fructificar en nuestros corazones. Estemos atentos a eso. Entonces, esta es una pequeña introducción del catecismo para que lo tengamos en estima, y la próxima vez les hablaré de las oraciones y fórmulas que San Pío X da en primer término, porque son 3 documentos. Primero las oraciones y fórmulas, después las primeras nociones de la fe, y después está el catecismo de la doctrina católica, que trataremos pregunta por pregunta.